¿Qué hubo, Edgar? Primo, ¿cómo estás? Hoy es 29 de junio del 2025. Son las 6:25 de la tarde y hace 5 años se despidió de nosotros nuestro querido Alexis. Y toca rezar una plegaria por él. Pero, ¿dónde estamos en esta semana? Que ha sido de los mayores éxitos para el Catire desde que comenzó su gobierno. Porque esta semana la Corte Suprema le dio 3 fallos a favor de los conservadores, pero sobre todo le paró el macho a los jueces locos que querían hacer amparo tras amparo y trancar las posibilidades de las acciones del Poder Ejecutivo, y la Corte le dijo: no señor, aquí el que preside, el que manda es el presidente. La segunda decisión es que la Corte falla de manera tal de que los padres puedan revisar cuál es el tipo de educación que les dan a sus hijos y puedan rechazar los textos que hablan de la paja LGBTQ, de la comunidad del abecedario. Y también observamos que esta semana están pasando el proyecto de presupuesto. La rata de Schumer pidió que le leyeran todo el proyecto de ley de presupuesto. Se pasaron como 19 horas leyendo los asistentes en el Senado, uno tras de otro, pero ya lo leyeron. Ahora va para aprobación, ya no pueden joder más. Y el Catire está pasando su ley. Hay gente que se está quejando, pero acuérdese que el tipo tiene que legislar y tiene que gobernar para 350 millones de individuos, y significa que hay que complacer a casi 500 diputados y 100 senadores, y cada quien quiere su pedacito para poder esbozarlo como su gestión de trabajo en el Poder Legislativo. Así que vamos a ver, pero todo pinta bien la propuesta. Pero quizás otra de las noticias más interesantes de la semana es que luego del bombardeo del sábado sobre Teherán que hicieran los israelíes, pero sobre todo que los americanos se soplaron las bases militares donde estaba el desarrollo nuclear iraní, en Fordow, en Isfahan y en Natanz, con 14 bombas EBU de 13.000 kilos. Inmediatamente después, el lunes, firmaron el acuerdo comercial con China. ¿Y qué es lo interesante? El Catire lo asomó por encimita, y todo el mundo quiere entretenerse con el cuento de que lograron un acuerdo de las tierras raras, pero ese no es el verdadero acuerdo. Esa es una porción. Lo que pasa es que el Politburó chino, que son los que están mandando, no quieren esbozar completo el acuerdo hasta que no se soplen a Xi Jinping, porque todas las noticias pintan que el hijo de Hu Jintao es el que será la cabeza visible del nuevo gobierno chino. Lo que pasa es que ahí las vainas se hacen al estilo chino. Y eso pasa porque hay una reunión del Politburó que será en agosto, y hasta que no tengan definido quién es el que asume, entonces no se procede. Pero el acuerdo está firmado. ¿Y qué es lo interesante de lo que se ha filtrado del acuerdo? Pues los americanos no lo filtraron. Apenas el Catire asomó por encima una vainita. Lo que viene es una apertura comercial de la China para que las corporaciones americanas puedan vender sus coroticos en la China sin ningún tipo de restricción. ¿Usted quiere vender coroticos chinos en Estados Unidos? Fino, de pinga. Pero resulta que los americanos tienen derecho a vender sus coroticos allá sin ningún tipo de censura, sin entregar la propiedad intelectual y sin forzarse a montar la fábrica allá, sino llevar productos terminados. Y sobre todo que en este momento el Politburó chino tiene un reto terrible, pues todo pinta que están quebrados, porque no permitieron que la población
creciera en clase media, no permitieron tener un consumo robusto interno a pesar de que son 1.400 millones de consumidores, y entonces la gente, sus ahorros, para que no perdieran el valor, tenían que comprar casas, tenían que comprar locales, tenían que comprar productos inmobiliarios, pero resulta que tienen varios problemas. Primero, las corporaciones están quebradas. Segundo, la calidad de la construcción que hacen los chinos es una basura. Usted puede comprar un apartamento en un gran bloque de esos de 40, 50 pisos y en cualquier momento se le cae, porque la calidad que utilizan los chinos a fuerza de corrupción, en vez de meterle una cabilla de 7 octavos, le meten estripe pollo, y en vez de meterle bloque de 15 pulgadas, entonces le ponen un tabelón o un tabique chimbo de yeso, y así por el estilo. Entonces, el ahorro de los chinos que estaban, lo que llaman real estate, están pa'l perro. Pero además de eso, tiene el problema que no se están reponiendo los contratos de inversión en diferentes cosas. Además, los bancos chinos están reventados. Y otra cosa que les está sucediendo es que las corporaciones no están pagando a tiempo. Y todo eso ha ocasionado una enorme cantidad de desempleo brutal en la China, falta de pagos, y por eso es que la salvación es que pueda restablecerse el mercado sin restricciones para que la gente pueda adquirir todo tipo de bienes, y además se pueda levantar el cerco a la censura para que la gente pueda observar el mundo que existe fuera de la censura del Politburó. Ese es parte del acuerdo, y por eso es una de las grandes noticias de la semana, aunque pocos la han divulgado porque hay que jurungar bastante. El otro tema interesante es que el senador Thom Tillis de Carolina del Norte dice que no va a correr a la reelección de bolas. El catire ya le dijo: usted es una perra, no está jugando alineado con los intereses de los electores, y si usted se asoma le voy a partir el lomo. Entonces el tipo dijo como el cuento del zorro y las uvas: no las quiero porque están verdes. Y el tipo dijo: no corro porque me van a matar y prefiero retirarme y cortarme la coleta a buen tiempo antes de que me coja el toro y me zampe un pitón por la barriga. Pero donde la cosa sigue poniéndose espantosa es en Colombia. Pues observamos que esta rata del terrorista Petro hizo un evento político, una asamblea pública en Medellín, pero sus acompañantes, en vez de ser un partido político o la gente que le acompaña en el gobierno, el tipo se hizo rodear de todos los jefes de las pandillas y los capos de los diferentes carteles que hacen vida activa en Medellín, como si fuera una gran vaina. Pero ahora el tipo va para Barranquilla y pretende repetir la dosis, llevar un poco de malvivientes que viven del cuento y del negocio turbio de estas pandillas a aplaudir a que sus pandilleros están allí. Y mientras observamos que sigue devaluándose el bolívar, que cada día vale menos, a pesar de que quieran imponer el cuento del dólar del Banco Central, y a eso lo que es que sumarle la cotización oficial más por lo menos el 35% y saque usted su cuenta. Es decir, que si el dólar está a 105, usted agarra y le suma, eso significa que el valor real tiene que estar por encima de los 140 bolívares, y no se caiga mentiras, que eso es una realidad como un templo. Pero en medio de eso, entonces avanzan los días, por allí salen un poco de iluminados a hablar bolserías, ofreciendo un cuento de hadas de lo que será el gobierno venezolano el día que cambie el juego venezolano. Pero resulta que eso va a ser ¿cuándo?
porque no veo que se está haciendo la tarea. ¿Qué creen? ¿Que es que estos tipos van a entregar porque se le van a presentar con un crucifijo y los carajos se van a derretir como el conde Drácula? Otra cosa que hay gente que no quiere entender es que el régimen chavista, una cosa es que no tiene plata para alimentar a la gente ni mantener el gobierno andando, pero los tipos tienen más de 600 billones de dólares en la chácara de la plata que han hecho a lo largo de los años para mantenerse en el poder. Eso no lo puede dudar. Que por allí andan diciendo que es que sus socios están para el perro. Eso es una certeza. China está jodida, Rusia está jodida, Irán está jodido, Cuba está jodida, Nicaragua está jodida. Todo eso es verdad. España está para el perro. Pero es que una cosa es el apoyo político en términos de la declaración y otra cosa es que estas ratas tienen plata. Hay gente que cree que el hecho que le han puesto preso unos tipos y le han confiscado una platica, sí, pero los tipos tienen esa bola de billete para mantenerse en el poder y a menos de que haya una presión que les apriete los tornillos, no vamos a salir de eso. Pero además observamos que no se está planteando claramente la oferta. Fíjese. No se ha hablado cuál es el Estado de Derecho que vamos a tener. No se ha hablado ni siquiera de las certezas y la realidad de la economía, como por ejemplo, en ninguna parte observamos es cuál va a ser la decisión de que una vez que cambie el gobierno, cómo va a funcionar el sistema monetario. ¿Vamos a mantener el bolívar? ¿Vamos a dolarizar? ¿O vamos a tener cuentas multimoneda? ¿Vamos a tener un mercado abierto o vamos a seguir con la farsa de que el Banco Central sigue produciendo dinero inorgánico y eso significa que los ahorros y que la moneda no vale absolutamente nada? ¿O nos vamos a un modelo similar al del señor Milei en la Argentina, que se acabó la emisión de dinero inorgánico y lograron parar la inflación, lograron parar la devaluación y lograron acomodar la economía y al día de hoy tienen superávit y además tienen crecimiento certero y transparente en el PIB argentino? Al día de hoy lograron liberar el dólar dentro de unas bandas, pero el dólar está libre en la Argentina al punto de que se consiguieron una fórmula que es el modelo de Medellín y es permitir que el dinero negro entre al flujo del torrente bancario. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, bueno, pero ¿y la plata de los narcos? ¿Qué coño la plata de los narcos? Los argentinos tienen debajo del colchón, porque no creen en su economía, más de 400.000 millones de dólares en efectivo. Después de los Estados Unidos, el país que tiene más dólares, billetes de dólares en efectivo, es la Argentina. ¿Y qué es lo que está planteando el señor Milei? Cuando revisaron las operaciones turbias, que usted puede decir que son sospechosas de todo el movimiento bancario, no llegan sino al 0,3%. Y entonces tú vas a bloquear la economía de que la gente pueda hacer, transar y mover dinero y que se aumente el crédito en la Argentina, porque el 0,3% de las operaciones son las de los narcos. Eso es irrelevante. Y después habrá alguna forma de cazarlos, pero tú, por cazar a 4 narcos, tú no puedes joderle la vida a 40 millones de argentinos. Bueno, ese es el tipo de cosas que hicieron en Medellín y por eso observamos Medellín lo que es hoy. Voltearon para otro lado y permitieron que el dinero entrara al flujo de caja y al flujo bancario. Y otro sitio donde tienen un sistema bancario que es de envidiar es en el Perú, porque desde Fujimori pusieron orden con el Banco Central y eso hace que la economía del Perú esté saneada, la gente quiera tener sol del Perú en su bolsillo, al punto de que en Bolivia todo el mundo quiere tener soles. Si no hay dólares y euros, quieren tener soles. Bueno, como en San Cristóbal, que ante la falta de dólares la gente quiere tener peso colombiano. Bueno, pero ese es el tipo de cosas sobre los cuales queremos que el equipo de la señora nos hable, porque no vamos a esperar a que San Juan agache el dedo a las 3 de la tarde y ese día, bueno, lo vamos a hacer así,
porque todo lo que se ve es que no la tienen clara de cuál es el modelo que se quiere ofrecer en Venezuela. Pero claro, la gran noticia del fin de semana es que ayer se celebraba el desfile del orgullo de la comunidad del abecedario y el primer vocero es el imbécil ese que hicimos presidente 2 veces y que nos traicionó, se dejó robar el resultado. Pero claro, después de que usted lee sus declaraciones nos damos cuenta que es un maricazo a toda carrera, que es este batracio infeliz de el señor Priles, esa plasta de mierda que lo hicimos diputado, le dimos la presidencia del Congreso, se lo dejó cerrar, se le hicimos alcalde, le hicimos gobernador, le hicimos presidente 2 veces. ¿Y para qué sirvió? Para que fuera un agente de la inteligencia cubana que cuando el mundo se puso chiquito, la marica se agarró y se entregó. Y ayer lo demostró. Léale los tuits a ese batracio. Y esa pecueca, pues claro, ¿no? ¿Qué va a querer el chavismo? Que tener un vocero supuestamente del otro lado, un maricazo que de lo único que habla es de la comunidad LGBT. Porque ahí es donde se está gastando la plata que mandan a Venezuela para las organizaciones no gubernamentales para dar la pelea. La plata se la gastan es en el orgullo. ¿Y qué coño es eso? ¿Qué representa esa gente en el grueso de la sociedad? Porque no creo que lleguen al 2% de 30 millones de venezolanos. Y entonces ahí es donde se va a gastar la plata, ahí es donde se va a gastar el discurso, porque este batracio, infeliz rata, cabrón, no ha dicho absolutamente nada de que esta semana mataron al joven Gabriel y de que metieron presa a la muchachita por 10 años por escribir en su estado de WhatsApp. De eso no habla este gusano que dice ser diputado venezolano. Bueno, todo aquel que se saque un selfie con esa rata tiene que entender que está siendo un cabrón de la traición a la República y después no diga, bueno, coño, tú sabes, un selfie lo tiene cualquiera, pues ve a ver qué hace con su vida. Pero esos son los que nos quieren representar y la señora no dice nada. A pesar de que en la OEA agarró el embajador Landó y les dijo, ustedes se ponen las pilas con el problema venezolano y con el problema de Haití y juegan como es, o nosotros retiramos la plata y díganle a los chinos que le mantengan su verga. Pero con la economía china como la tiene, no le juego la ganancia a ese sarnoso comunista y musulmán que es el actual secretario general, que es el mojón ese de Surinam. Eso es lo que tenemos hoy. Entonces los venezolanos tenemos que construir nuestra opción de salida. Porque, insisto, los americanos están resolviendo su problema para ellos. Y lo que significa Venezuela dentro de su problema lo están resolviendo. Pero el problema que tenemos los ciudadanos venezolanos con la desgracia de 26 años de destrucción y de expolio de la República, no se le está hablando a los venezolanos del cambio que se está planteando. Y eso sí es lapidario, porque tenemos a un presidente electo y a una vicepresidente en puertas, pero que no están hablando para los venezolanos y no están jalando bolas como Dios manda para ver si nos ayudan a quitarnos estos tipos de encima, pero tampoco están haciendo méritos para voltear el juego, porque hay que recordarles, la salida es a coñazo, pata y kung fu. Estos tipos no van a entregar por la paz nunca. Y la otra que hay que recordar, si no hacen sus deberes, el Catire y los americanos se van a tirar a estos chavistas. Y en el momento en que lo hagan, van a poner al que les dé la gana. Hoy la señora está reconocida, pero eso es algo incierto y efímero. Y mañana puede pasar cualquier cosa y a los hechos y la historia hay que remitirse. Cuando se soplaron al mulá Omar en Afganistán, el sujeto del parche, aquel con el turbante negro, trajeron a Hamid Karzai de la chistera de un mago y ni se entera, pero lo pusieron. Cuando se soplaron a Saddam
Después de que se lo pelaron, trajeron a Malaki de la chistera de un mago y ni se enteran. Y cuando se soplaron a Bashar al-Assad en Siria y lo sacaron, montaron al señor al-Yolani de la chistera de un mago y ni se enteran. Y en Venezuela se pueden quitar estos tipos de encima, sobre todo porque cada día vemos que el expediente se lo están haciendo redondito, porque la declaración de tener un trovador como el Pollo que les cante y los desnude pone el juego más divertido y además establece el nivel de peligro que significan estos sarnosos colaborando con los persas para hacer atentados terroristas y además intentar destruir la sociedad americana rellenándola de droga. Y cuando observamos eso, se los van a soplar, pero también, así como pusieron al Yolani, irán a poder poner a Juan Gómez o a María López, y tanto el señor González y la señora Machado ni se van a enterar. Les va a pasar el tren por el frente y no se va a parar en la estación Gato Negro, sino que la próxima parada va a ser por allá en la estación Colegio de Ingenieros, y les pasó el tren y no se enteraron. De ese tamaño está la jugada en Venezuela, y lo que es que decirles, ponga de las pilas, porque los va a agarrar el artículo 25 de FEDECO, tiempo vencido, coleadores fuera de la manga, y traigan a los jinetes del próximo turno. Bueno, mi primo se me cuida y rezaré por mi querido Alexis. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede, envíe un super chat. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.